Sí, gracias. Entonces ahorita ellos me están viendo las diapositivas. Sí. Perfecto. ¿Ya aprendiste, hijo? Perfecto, hijo. Tela. Bueno, mira, hoy vamos a hablar de qué es el arte, qué es la ciencia, qué es la ingeniería civil. ¿Sí? Entonces, cuando ellos me vayan a presentar, con todo gusto, amigos y amigas, vecinos de la vecindad. Bueno, si ustedes lo determinan, vamos a dar inicio, a menos de que tengamos algún tema. Desde la parte central, el maestro Lionet en los controles técnicos que tenemos. Y bueno, pues nosotros aquí trabajando y sobre todo empeñosos por la educación superior de nuestro país. Antes que nada, le quiero agradecer, maestro Enrique, por aceptar la invitación del Tecnológico Nacional de México, del campus Iztapalapa. Le quiero decir a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos está viendo, que el maestro Enrique es egresado del Tecnológico Nacional de México, es un egresado exitoso de la carrera de Ingeniería Civil, y además que sea parte del Tecnológico Nacional de México, pues siempre nos ayuda. Él fue líder estudiantil por el Tecnológico, ahora es un exitoso empresario, el director general de las empresas CASE Consorcios en el estado de Morelos. Ha tenido varias certificaciones y varios premios que ha recibido, pero sobre todo el que esté haciendo las cosas diferentes desde una manera que marca una diferencia entre las empresas. Maestro, yo le quiero agradecer por el trabajo que hace por el país, por el trabajo que hace por el estado de Morelos y por el referente que está teniendo en el área de ingeniería civil. Está siendo un referente en varios temas, en varias situaciones que están cambiando la forma de ver esa carrera, y pues agradecidos el Tecnológico Nacional de México en Iztapalapa 3, en especial nuestra comunidad, pues muy agradecido por que acepte la invitación. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pues agradecerles que sigan en compañía de nosotros. Mañana tenemos un excelente webinar con el maestro Obed Hernández sobre temas de innovación. Los invito a inscribirse, está el enlace en la página. Les recordamos que es totalmente gratuito, y entre más lo compartan y más podamos tener la posibilidad de que gente nos escuche, que nos vea, pues vamos a estar muy felices, porque el conocimiento lo tenemos que compartir. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo dejo en compañía de la persona que va a ser nuestro moderador en esta plática, el maestro e ingeniero civil Sergio. Muchas gracias, maestro Enrique Ocampo, y agradecido con todos ustedes. Sergio. Hola, buenas tardes, ingeniero. Hola, Sergio, mucho gusto, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, sí, así es, ingeniero. ¿Cómo están ¿Cómo se encuentra? Gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Recuerden que el estado emocional en que uno se encuentra es una decisión, no es una condición. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos cada vez en la que nos encontramos ante cualquier circunstancia. ¿Verdad? Así es, así es. Bueno, pues si me permitan, entonces vamos a dar inicio al webinar. Ciencia y Arte de la Ingeniería Civil, a cargo del ingeniero Enrique Ocampo. Vamos a hablar un poquito acerca de su currículum para que lo conozcan, para que la comunidad del Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3 pues esté al tanto del ponente que tenemos el día de hoy. El ingeniero Enrique Ocampo Rojas es ingeniero civil, efectivamente, del Instituto Tecnológico de México, Campus Zacatepec. Posee distintas certificaciones y diplomados muy importantes en el programa, por ejemplo, de competencias gerenciales de la IPADE, diplomado de habilidades de negocios y manejo de conflictos, diplomado en el desarrollo de proyectos inmobiliarios también, participante en curso de coach para el desarrollo organizacional y participante de diversos temas de fiscalización y desarrollo de auditorías en el ámbito político. En cuanto al desarrollo profesional de nuestro querido ponente, fue director o es director general de la empresa CASES Consorcio, instructor honorario de la Auditoría Superior de la Federación y CADEFIS, instructor de auditores en varios estados, así como instructor de presidentes municipales y servidores públicos del Poder Ejecutivo.
asesor de la administración pública en los ramos de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de infraestructura, ex coordinador de los servicios de Cemex Concreto, Planta Querétaro y El Bajío, ex supervisor de las obras públicas del Gobierno del Estado de México, subdirector de fiscalización, asesor y auditor de inmobiliaria y desarrollos de vivienda. Ha sido también catedrático del Instituto Tecnológico de Cuautla de Morelos y participante en la actualización de profesional impartida por el ITAM, participante de actualización profesional impartida por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, perdón, y miembro también honorario del Colegio de Ingenieros Civiles. Entonces, pues bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias por su participación, por su amable tiempo y por haber aceptado esta gran oportunidad de invitación al Tecnológico de Iztapalapa 3. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos ustedes que organizan y que tenemos el honor de haber sido invitados para poder compartir lo que para nosotros parece algo interesante, quienes ya tenemos algunos años egresados de los institutos tecnológicos. Al final de cuentas, solo es una parte de la formación que no termina. Mientras estamos vivos, por naturaleza, el hombre quiere trascender, quiere aprender, quiere conocer, y la currícula creo que va a seguir creciendo hasta el último día de nuestros días. Hasta el último día, perdón, porque al final de cuentas, cuando te enamoras del conocimiento y empiezas a explorar lo que a tu alrededor está, se hace algo muy, muy interesante que le da sentido verdadero a la bendita vida que nos ha tocado estar por aquí. Muchas gracias, Sergio. Y pues vamos a iniciar con esta presentación que definitivamente va a ser muy, muy interesante. Vamos a hacer algo muy pragmático, muy práctico. Vamos a ver algo que sin duda les va a modificar la forma en que están viendo nuestros compañeros estudiantes, nuestros compañeros que ya son egresados, quienes están en el ejercicio de la profesión de la ingeniería civil, pero no solamente para ingenieros civiles, sino para todo el ingenio humano. Es decir, el ingenio humano no se desarrolla solamente adentro de las aulas, sino también con base en la observación, con base a escuchar, con base a experimentar, con base a indagar, a explorar. Eso se vuelve relevante. Pues bueno, cuando nos invitaron a esto, a impartir en una serie de algún tema en relación a todo ello, pues yo les propuse a mis compañeros del Tecnológico de Iztapalapa 3, encabezado por el licenciado José Nino Hernández, que para mí me interesaba compartir con ustedes alguna apreciación que tiene que ver con la ingeniería civil específicamente, pero como decía hace un momento, en otras áreas de nuestra vida. Bueno, ¿por qué le tuvimos que llamar ingeniería, Bueno, miren, verdaderamente, antes de seguir arrancando con esto, a mí me gusta hacer alguna pequeña reflexión muy breve, porque tiene que ver con el desempeño. La actitud adecuada, sin dudas, se vuelve una mente receptiva, una mente comprensiva, una mente que en efecto explota lo mejor de sí en función del estado de ánimo, ¿sí? Entonces, para nosotros como ingenieros, se hace importante, se hace relevante saber en qué momento las cosas, como las estamos viendo, tienen una reacción en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, cada vez que tienes una oportunidad de escuchar algo posiblemente nuevo, posiblemente que ya sabías pero lo habías olvidado, tus neuronas se ponen alerta a querer comprender, pero para que el desarrollo de un individuo evolucione, definitivamente sí debe de estar receptivo a la información. Lo decía muy claramente Sócrates cuando decía, el verdadero hombre, cuando empieza su crecimiento, es a partir del momento en que él acepta su propia ignorancia. Y Einstein lo complementaba de manera muy interesante. Einstein decía,
Todos ¿Activado? somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Es decir, el ser humano es complementario. Somos complementarios uno con otro. Todos pertenecemos a una cadena de interdependencia. ¿Sí? Por eso es de que nosotros decidimos cómo vamos a estar. Es difícil ante estos momentos que están pasando nuestro país, que podamos tener la actitud más alegre, más optimista. Sin embargo, cuando empiezas a ver que en efecto sí hay motivos en el país para estar preocupado, pero también hay motivos como para empezar a ver cómo podemos ser distintos, cómo podemos volver al origen para poder refundarnos, reconstruirnos y, si en su caso, renovarnos para evolucionar. La crisis nos ha traído, como lo decía Einstein, una gran bendición, la bendición de sacar lo mejor de nosotros. Y pues bueno, yo agradezco infinitamente al Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Iztapalapa 3, y pues lo hacemos, y lo que compartimos hoy lo hacemos con mucho gusto por parte de mi empresa, de la empresa que me toca representar, CASES Consorcio. Con mucho gusto compartimos para ustedes esto, pero bueno, no quisiera seguir avanzando, sino antes tener como una sociedad civilizada, seguir tomando las recomendaciones que nos han dado nuestras autoridades en relación a que ya no se pueda propagar el COVID. ¿Sí? Lavarnos las manos, al toser o estornudar, poner nuestro codo en el lugar indicado, ¿sí? Evitar tocarse la nariz y la boca, evitar el contacto directo, y para eso utilizar lo que mucho se ha comentado, Susana distancia, 1.5 metros. Por favor, sigamos mostrando comportamientos de civilidad para que podamos salir lo más pronto de esta situación. Aquellos que han pasado por un contagio o algún familiar, pues nuestras más sentidos condolencias si es que ha visto bajas, y pronta recuperación para aquellos que tengan familiares que están pasando por un proceso de contagio, y que pronto pueda llegar el restablecimiento y pronto podamos regresar a nuestra vida. No puedo decir normal, o sea, el término normal es muy subjetivo. El término normal se vuelve subjetivo porque la ley de Einstein dice que todo es relativo, ¿no? Entonces, cuando decimos salimos de la normalidad, pues sí salimos de una rutina, pero vamos pensando si verdaderamente era buena esa rutina, si era la que necesitábamos. A saber, replantearnos si verdaderamente la rutina en la que estábamos era la que necesitábamos, o era la que ya había creado una codependencia para cada uno de nosotros, ¿no? Como decía Juan Gabriel, no cabe duda que es verdad que la costumbre puede menos, ¿sí?, que el amor, ¿sí? Es más fuerte, perdón, que el amor, decía. Y es, en efecto, somos hombres de hábitos, y de repente se va trastocado nuestro modus vivendus, nuestro diario vivir, nuestro status quo, se rompe y nos quedamos apetumbrados, ¿no? Nos quedamos con miedo, con preocupación, con angustia, pero creo que en estos espacios como el día de hoy, que tenemos estos momentos de reflexión, vamos a ver que si no hubiese ocurrido esta situación, ni siquiera nos hubiésemos parado a hacer una reflexión como la que hoy vamos a hacer, como las ponencias que van a estar tomando a partir del día de hoy, organizadas con una gran iniciativa del Tecnológico de Iztapalapa 3. Y pues bueno, a seguir manteniendo esas recomendaciones. Alguien decía, ¿quién es un científico? Yo recuerdo que cuando a mí me decían, ¿quién es un científico? Pues me imaginaba una persona que se devoraba los libros, que estaba permanentemente en la investigación, en la lectura, en la indagación, en los experimentos. Sin embargo, eso pensaba yo. Dice,
El científico es el que se dedica a una más ciencias. Es decir, ¿para qué las ciencias? Es decir, estudia la naturaleza, el científico. ¿Y qué es una ciencia? Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación. Ojo, mediante la observación. Es decir, yo sin estar dentro de unas aulas puedo ser un científico. Y el razonamiento. Es decir, que empiezo yo a reflexionar sobre por qué de las cosas, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Por ejemplo, las leyes de Newton, la ley de la gravedad y un sinfín de leyes que han sido descubiertas, dice, con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. ¿Sí? Entonces, cuando me preguntan a mí como ingeniero civil que si yo soy un científico, de bote pronto dije, no, yo no soy un científico, soy un empresario. Ojo, pero simple y sencillamente sí somos científicos. ¿Por qué? Porque estamos estudiando leyes. Leyes para comprender nuestra bendita naturaleza. En la escuela, de acuerdo a la retícula que podemos ver aquí, estás estudiando, tienes aquí geología. ¿Qué estudia la geología? El comportamiento de la Tierra, ¿sí? La topografía. ¿Qué estudia la topografía? La diversidad de estructura. ¿Sí? ¿Qué estudia el sistema de transporte? ¿Para qué me va a servir estudiar el estudio de transporte? ¿Para qué me va a servir estudiar las carreteras? ¿Para qué me va a servir estudiar mecánica de materiales? ¿Para qué? Para saber el comportamiento de los materiales, ¿sí? ¿Para qué me vas a saber, para qué me va a servir costos y presupuestos? Para determinar precisamente un costo de determinado proyecto. ¿Para qué me va a servir diseño y pavimento y construcción de pavimentos? Y una serie de ciencias que estamos estudiando, que de manera automática nos convierte en científicos, ¿sí? En adelante, compañeros, colegas, estudiantes, quienes estén interesados por estudiar la ingeniería civil, tengan presente que nosotros somos científicos, ¿sí? Y que la diversidad de áreas que desprenden de la ingeniería civil es grandísima, es muy amplia, pero ahorita vamos a llegar a un punto, al final de cuentas, ¿para qué todos estos conocimientos? ¿Sí? Entonces, por eso es que esta charla es una ponencia que puede durar 8 horas, pero hoy tenemos 45 minutos a 1 hora para poder sintetizar un tema tan relevante como lo que es la ciencia y el arte de la ingeniería civil. Es muy interesante saber que cada una de las materias que integran nuestra retícula tiene el sentido de hacernos científicos a cada uno de nosotros. ¿Sí? Ok. De ahí, por ejemplo, podemos decir que estudia pues la rama de la hidrología. Es una rama de las ciencias de la Tierra que estudia las propiedades físicas, químicas y mecánicas. Es decir, ustedes ya tienen algunas materias que están relacionadas con las ciencias de la Tierra, las propiedades físicas del agua, químicas y mecánicas, ¿sí? Cómo el ciclo hidrológico se genera y cómo lo hemos estado explotando nosotros en la ingeniería. Qué interesante es que la naturaleza nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para llevar una vida más digna, una vida de evolución, si nosotros decidiríamos hacerlo así. La geología, que decíamos, estudia las ciencias de la Tierra. Por lo tanto, el científico dice que el científico observa, investiga y explora la naturaleza para saber cómo se comporta y cómo funciona esta última. Interesante, ¿no? Que podamos observar. Imagínense si los hermanos Wright, los que inventaron el avión, no se hubieran puesto a observar el vuelo de un ave. ¿Sí? Imagínense, bueno, ahorita vamos a hablar algo de la imaginación. Todas las leyes científicas conocidas y principios de comportamiento de la naturaleza. Eso. Entonces, ¿qué ha dado como resultado
la exploración de todos nuestros científicos, todas las leyes conocidas. Y aquellas van a llegar que aún no conocemos, porque no está todo lo que hay por saber, es muy poquito lo que sabemos en comparación con todo lo que debemos de saber. ¿Sí? Bueno, aquí vemos una imagen. Imagínense los hermanos Wright, de los que hablábamos, ¿qué hubiese pasado si no hubieran observado ellos cómo volaba un ave? ¿De qué estaban compuestas cada una de las estructuras que conforman su cuerpo? Imagínense, si no lo hubieran hecho. Basta con que ellos empezaran a observar cómo se comportaba un ave para que desde ahí se atrevieran a pensar que también podrían crear un vehículo que nos pudiera transportar a nosotros. Fue después de tantos experimentos que ellos lograron hacer que hoy, día con día, hay millones de vuelos en el mundo en donde nos trasladamos con facilidad, con mucha seguridad, con mucha facilidad y en tiempos muy, muy breves en comparación con la forma rudimentaria en que se venía comunicando y trasladando de un lugar a otro las primeras civilizaciones, los primeros asentamientos. Entonces, a lo que vamos en este término es que el científico se va a convertir y nos debemos de convertir en observadores verdaderos. ¿En observadores de qué? En observadores de la naturaleza. ¿Sí? Cuando a partir de que seamos observadores vamos a empezar a sacar deducciones muy interesantes. Ahora viene ahí, ¿y qué es el artista? Porque estamos hablando de ciencia y arte. ¿Qué es el artista? El artista dice que el arte, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, dice que es capacidad, habilidad para hacer algo. Y de ahí después, manifestación de la actividad humana mediante el cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Es decir, nosotros hemos hecho a la tierra plástica. ¿Sí? Es interesante ver que una vez que tienes el conocimiento, ahora utilice la imaginación. Conocimiento, ciencia, imaginación, arte. Cuando se creó el concreto, alguien supo de las propiedades físicas del comportamiento de la arena, la grava y el cemento. Y alguien imaginó que al combinarlos, estos elementos y adicionarle agua, se podría crear una mezcla que al final de cuentas quedaría como una roca. ¿Sí? Entonces, pero la conjugación de los materiales es lo que nosotros le llamamos arte. El construir una casa es un arte. ¿Por qué? Porque estás haciendo conjugación de varios materiales proporcionados por la naturaleza y se ha tenido que utilizar la imaginación para poder hacer algo de lo conocido. ¿Sí? Decía Einstein muy interesante y en la época en que estamos viviendo, por favor, tengámoslo en cuenta. La crisis es necesaria, decía él, para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Es decir, cuando a mí me comentan que los grandes pensadores, todos somos grandes pensadores en función del esfuerzo que pongamos cada uno de nosotros en pensar. ¿Sí? Miren, colegas, compañeros, amigos que nos están escuchando. El trabajo más duro del mundo, de verdad, es vencer la pereza. Desde la pereza mental. Hay gente que prefiere vivir las condiciones infrahumanas antes de pensar cómo podría trascender. Pero la persona mientras no tenga voluntad, no va a querer trascender. Pero algo es bien importante. El pensamiento enfocado y adecuado es una de las herramientas, si no es que la más principal, para poder salir de las crisis. Enfocarnos en lo que queremos y dejar de enfocarnos en lo que no queremos. ¿Sí? Vamos ahorita a llegar al punto en donde veamos qué bondadosa es la naturaleza
Y qué interesante es la conjugación entre la ciencia y el arte para poder reconstruir y hacer evolucionar este bendito mundo del que somos parte. Sí. Algo es bien importante, como la imaginación, composición de una imagen en acción, imagen en acción. Es decir, llevar a la práctica, plasmar en lo plástico. Por eso decía plástico de plasmar, lo decimos aquí, plástico de plasmar. Vas a plasmar la imagen que tú ya te estás creando en la mente. ¿Sí? Nosotros vamos a los tecnológicos, hay una tipología de edificios que conocemos en cada uno de los institutos tecnológicos. Me aboco a esta infraestructura que la mayoría conocemos. ¿Y por qué no nos atrevemos a pensar si la infraestructura de los tecnológicos que viene desde hace muchos años, no podría decir desde cuándo, en este momento, pero replantearnos si ese tipo de infraestructura es la que necesitamos para este pleno 2020? ¿Sí? Atrevernos a pensar. Aquí no se trata de hacer una rebelión, como en muchas ocasiones hay una rebeldía sin sentido, sino una rebeldía de pensamiento, en donde te cuestiones, empieces a cuestionarte por qué estoy como ingeniero civil, cuál es mi función de esto, y qué pienso, qué opino con aquello que ya está plasmado, cómo puedo mejorarlo. Es decir, si hoy tú haces una estructura, una construcción con menos recursos, pues estás evolucionándolo. Pero si es una estructura con mayor seguridad, estás evolucionando, algo que trae un valor agregado, ¿sí? En ocasiones estamos bajo cuatro paredes, grandes partes de nuestra jornada como estudiantes, sin preguntarnos en relación a la estructura que nos rodea, ¿sí? Desde ahí podemos empezar a cuestionarnos, empezar a proponer, empezar a analizar, ¿sí? Y a imaginarnos escenarios más adecuados, ¿sí? Imagínense, ahí empezamos un poquito a hacer arte. Después de conocer las ciencias y el científico usa su imaginación, genio y creatividad para hacer uso adecuado de la naturaleza. Cuando una vez el ingeniero conoce las ciencias, empieza a utilizar el arte. Fíjense aquí en la imagen que estamos viendo al frente, cómo hubiera sido las construcciones que son las de los edificios que no hubiesen tenido cimentación, ¿sí? Tuvimos que observar al árbol para ver cómo podía mantenerse firme aún en todas las tempestades que podrían surgir a su alrededor. Y una vez que observamos, es que nosotros emulamos a la naturaleza de esa forma, ¿sí? Ahí es donde estás plasmando el arte, como ingeniero civil. Como ingeniero estás plasmando el arte. Imagínense, el hombre es naturaleza también. Cuando se creó el automóvil, y eso lo dejo de tarea para ustedes, si quieren indagar en eso, ¿cuáles son las partes que representa cada una de las partes del automóvil representan a cada uno de los órganos del cuerpo humano? Ahí vamos a poder hablar desde el estómago, el corazón, los riñones, el hígado, el colon y las demás partes, que ya no puedo comentar, ¿sí? Pero que ustedes lo pueden indagar. Realmente un vehículo, un automotor, es una emulación del cuerpo humano. Es decir, la naturaleza ha sido nuestra mejor maestra. ¿Y qué es la naturaleza? ¿De qué? ¿De qué está compuesta? Pues la naturaleza está compuesta de aire. ¿Cómo hemos utilizado el aire en la ingeniería? ¿En qué lo hemos utilizado? Para generar energía eólica, por lo menos sí. Para mover barcos.
para mover aeroplanos, ¿sí? Para muchas cosas hemos utilizado el aire. El agua no se diga. El agua la utilizamos como el medio más vital para la sobrevivencia humana. Solo por citar un uso, ¿sí? La tierra, de la tierra hemos extraído el acero, el cemento, la arena, la grava, la piedra, todo lo que utilizamos en materia de construcción se le debemos a la bendita tierra. Al sistema solar, que hemos transferido la energía que él emite en una energía eléctrica también. Sí. La flora, la fauna, cómo hemos emulado los animalitos para poder hacer grandes obras de la ingeniería. ¿Sí? Ya veíamos lo del ave, cómo se crea a partir de un avión, a partir de observar cómo se comporta un ave y que lo vamos emulando para que nosotros podamos trasladarnos hoy como nunca lo habíamos podido hacer. Entonces, ahí está, la naturaleza y sus recursos están. Aquí les voy a dejar una tarea para los grandes pensadores. Y los grandes pensadores, les voy a decir, como los grandes corredores empezaron por dar el primer paso. Y ustedes que son grandes pensadores, aquí vamos a dejar una tarea que no quisiera que me la respondieran ahorita, pero preguntarles si consideran que los recursos naturales son finitos o son infinitos. Cada uno podrá decirlo. Alguien me decía, son infinitos porque cuando tú haces una casa, estás extrayendo la materia prima. Le digo, sí, en efecto, pero ¿qué pasa cuando esa casa termina y cumple su ciclo de vida? Cuando ya es, cuando se va a demoler ya, porque ha alcanzado todo su crecimiento mayor, su uso mayor. Entonces, a partir de ese momento que tú has hecho uso de esa vivienda que te está dando protección, en ese momento, ya que cumplió su ciclo de vida, es demolida. ¿Y ese material hacia dónde va a ir? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Ok? Hay que empezar a preguntarnos ese tipo de cosas. No todo es desecho, solo todo se transforma, se va transformando. Acuérdense del principio de que la energía y la materia solo se transforman. ¿Ok? Ahora aquí, fíjense que yo como ingeniero, decíamos que éramos los grandes constructores. ¿Pero qué creen? También, antes de ser constructores, somos destructores. Y se oye yo cuando me dijeron, somos destructores también. Claro que sí somos destructores, porque destruimos también parte de la naturaleza. Es decir, en su estado le estamos quitando su estado original. Y después de que, aquí como vemos en la imagen, tú destruyes un cerro, lo conviertes en mina, extraes su material. Quienes conocemos los terminología, un material adecuado para construir caminos, pues estás destruyendo para construir. Pero no quisiera detenerme en que somos destructores o constructores. Simple y sencillamente, somos los avatar de la naturaleza. Y dices, pues, ¿por qué avatar? La palabra avatar también se emplea en sentido figurado como sinónimo de reencarnación o transformación. Es decir, el ingeniero civil transforma la naturaleza. Por decíamos, con la imaginación ha hecho plástico a la tierra. ¿Sí? Pero sí somos destructores, pero también somos constructores. La estamos transformando. Ahora, ese camino algún día va a dejar de ser camino o va a tener que ampliarse o lo que tenga que ser, pero se va a transformar. Vivimos una evolución permanente. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo, maestro? Somos los avatares de la naturaleza, porque la transformamos. Hemos transformado la naturaleza de las cosas. ¿Sí? Haciendo uso de el conocimiento y la imaginación, es decir, de la ciencia y el arte.
¿Ok? Entonces dices, bueno, ¿cuál es el sentido del ingeniero civil? Ya vimos. Es decir, transformar la tierra, transformar la naturaleza. Sí, en efecto, es transformar la tierra, transformar la naturaleza, pero ¿a beneficio de quién o qué? ¿A beneficio de quién vamos a transformar la naturaleza? ¿Sí? Entonces, vamos viendo cuál es el sentido del ingeniero civil. Miren, yo creo que todos, en lo particular, les comparto mi experiencia. Cuando yo me metí a estudiar ingeniería civil, no crean que fue porque tenía mucho amor por la transformación de la tierra, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita alguien va a decir, no, pues yo no tengo, no, güey, yo no tengo ni siquiera la noción de que iba a ser todo este proceso de transformación. Yo lo que quería era salir de las condiciones en que estaba viviendo para que ya preparado tuviera acceso a una mejor vida. Y es válido, es un derecho innato que el hombre busque evolucionar. Claro que sí. El hombre que está dispuesto a dar un servicio a la naturaleza, y ahí incluimos al ser humano, simple y sencillamente, está destinado a que le retribuya el tiempo. Entonces, pero también para muchos va a ser para acceder a un mejor modo de vida, para muchos van a estudiar esto porque quieren trascender, quieren ser alguien más, quieren aprender, quieren conocer, y esa hambre de conocimiento es la que siempre nos va llevando a evolucionar, ¿sí? Y te vas enamorando de las materias de la ingeniería porque, miren, algo bien importante, lo que se comprende te reta, lo que te reta te hace mejor. Y lo que te hace mejor te apasiona. Y terminas enamorado de esos conocimientos. ¿Sí? Ahora bien, entonces, ¿cuál es el sentido del ingeniero civil? ¿Para qué voy a ser ingeniero civil? O a lo mejor muchos dicen para tener una empresa, para ganar dinero, para poder tener mejores condiciones de vida y casarme o divorciarme, porque a lo mejor la otra va a querer mejores condiciones de vida, ¿no? No, no es cierto, por ahí nada. Dicen, entonces, el sentido del ingeniero civil, ¿cuál es el sentido del ingeniero civil? ¿Sí? Porque podemos decir que hay casos de éxito muy interesantes en México de grandes ingenieros que han hecho el extra y le han aportado grandes avances a la ingeniería civil de nuestro país. ¿Sí? Algunos trascienden en un área y algunos en otra, pero al final traen el ingenio, no por nada. Gustave Eiffel, el de la Torre Eiffel de Francia, era ingeniero civil. El ingeniero Carlos Slim es ingeniero civil y lo he escuchado, dice orgullosamente ingeniero civil. Entonces, el ingeniero civil tiene un sentido y ese sentido es satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Está al servicio de la humanidad. ¿Y quién está al servicio del ingeniero? Está la naturaleza. La naturaleza, aquí hay un enigma, un paradigma que decía, ayuda a la naturaleza. Les digo una cosa, la naturaleza es mucho más sabia que nosotros. La que está externa es sabia también. La naturaleza no necesita que la ayudemos. La naturaleza solamente necesita que la respetemos. ¿Sí? Nada más. Pero también es cierto que cuando hay una acción noble por la cual queremos trascender algo, entonces es la oportunidad de que la naturaleza te permite que la transformes, porque la pones al servicio de quienes somos parte de este terreno, de este plano terrestre. ¿Sí? ¿Cuáles son las tres necesidades básicas del ser humano? Alimento, que te Ingeniero, lo si da me la permite naturaleza. interrumpirlo, ¿Sí? tenemos 10 minutos para... Alimento, ropa y vivienda. ¿Ok? Pero puedes tener una vivienda, pero también para la vivienda necesitas hacerla funcionar. ¿Y qué necesita? Agua potable, drenaje y energía eléctrica. ¿En dónde generas el agua? ¿De dónde, cómo haces el proceso de drenaje y la energía eléctrica? Recuerden,
nosotros somos apariencia. Así como me veían o como se ven a cualquier persona, todo lo que vemos arriba vive de lo que está dentro, así como vimos la analogía del árbol. El árbol vive de sus raíces, las casas viven de todo lo que está abajo de ellas. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a utilizar la ciencia y el arte para transformar nuestra naturaleza. Aquí tenemos algunas fotos de la analogía de lo que estábamos hablando, el submarino emulando a una ballena. Y si ustedes ven grandes avances de las maquinarias que se utilizan en la industria de la construcción, es importante que le echen un ojo un poco a la anatomía del cuerpo humano, para que vean de dónde han emulado a toda la maquinaria que se utiliza en la industria de la construcción. Bueno, y pues aquí algo es bien interesante. Esos científicos, como nosotros, esos artistas, como nosotros, han desarrollado y han tenido cosas en común. ¿Sí? Uno es autoconfianza, confianza en sí mismo. Cuando abrieron el cerebro de Albert Einstein, lo compararon con el de una persona común, digo, común en relación a que no había sido una persona de tanta evolución, y vieron que eran idénticamente iguales, ¿sí? Pero la diferencia es que Einstein confiaba en sí mismo, era observador de la naturaleza, tenía pasión por lo que hacía, tenía deseo de encontrar algo más allá de lo que las apariencias demostraban. Era perseverante, desarrollaba la imaginación, reflexionaba, meditaba, desarrollaron la capacidad inventiva, ¿sí? Exploraron, deseaban más conocimiento y fueron pacientes y fueron enfocados y todos ellos lograron trascender y dejar una huella que hoy en día, así como él, muchísimos científicos como nosotros han dejado huellas en nuestro querido universo, que han sido apoyo y motor para la transformación. Hoy en día nosotros tenemos ante nuestros ojos muchas cosas que podemos emular, pero quiero cerrar con un punto interesante. No nos dejemos llevar por las apariencias. La naturaleza y el universo tienen infinidad de recursos listos para ser transformados por el genio humano, siempre y cuando nos enfoquemos, nos atrevamos a pensar qué podemos hacer con esos recursos naturales y saber si son o no son finitos o infinitos. Pero contrario a lo que se podría pensar en la generalidad, mientras existan seres humanos, el ingeniero civil tendrá que ir creando las ciudades, tendrá que ir creando las calles, las avenidas, los hospitales, las escuelas, para proporcionárselas y para desarrollarse. Contrario a lo que puede pensarse, que nosotros hemos vivido en muchas apariencias de decir que el dinero está escaso. Cuando el dinero se escasea, es momento de echar uso de la imaginación. Es momento de echar uso de todos los talentos innatos que cada uno de nosotros porta dentro de cada uno de nosotros. ¿Ok? Pues por aquí estamos, maestros, a la orden. Sergio. Claro que sí, ingeniero. Un tema muy, muy importante, yo creo que para todos los ingenieros civiles. En efecto, vamos a continuar, pues, a abrir la sesión de preguntas. Las pueden ir escribiendo en el apartado del chat para que podamos irlas comentando y el ingeniero nos haga el favor también de aclarar esas dudas que tenemos acerca del tema. Yo creo que es un tema relevante dentro de la ingeniería civil. En efecto, el conocimiento es la base de la mayoría de las carreras y pues una carrera multidisciplinaria tan grande en la cual participamos, que es la ingeniería civil, yo creo que requiere también un aporte creativo, como comenta, que es la base del arte. Desde una perspectiva personal, me parece interesante este apartado, ¿no? Porque digo, las grandes mentes que han estado a lo largo de la historia
han combinado estas dos partes, ¿no? El arte, la cultura, las matemáticas, el conocimiento, y se ha visto dentro de un desarrollo integral. ¿En qué momento, ingeniero, podría comentarnos, a lo mejor para abrir esta sesión de dudas, en qué momento cree que en la actualidad hemos pues perdido esta iniciativa de ser creativos y lograr un desarrollo integral en la parte de la ingeniería? Sabemos que hay muchas innovaciones, pero no las suficientes. Podemos hacer un crecimiento exponencial, ¿no? Bueno, mira, yo te puedo compartir desde muy enfoque muy personal, ¿eh? Y eso hay que tenerlo presente siempre, compañeros, amigos, que pues quienes emitimos opiniones en relación a esto no somos portadores de la voz del Instituto Tecnológico, sino de la experiencia personal. Yo creo que, sin lugar a dudas, hay un letargo intelectual. Hay un letargo intelectual porque nos hemos quedado en la comodidad y en el conformismo, ¿sí? Hace años, cuando tú analizabas, por ejemplo, la ingeniería civil, tú veías a ingenieros, digo, ya no me tocó vivirlo plenamente esa parte, pero sí veía fotografías en donde los ingenieros estaban haciendo sus cálculos directamente en la obra, ¿sí? Hoy, el día de hoy, hay hasta ya hay se ha evolucionado con la tecnología para poder crear software y sistemas que te permiten crear y resolver en pocos minutos el desafío en relación a una estructura. Sin embargo, creo que el ingeniero ha perdido su contacto con la naturaleza. No puedo decir que en lo general, pero en gran parte sí ha perdido su contacto con la naturaleza. Mientras nosotros estemos en contacto con la naturaleza, vamos a ir explorando otras formas de convivencia, otras formas de vivir, otras formas de crecer, otras formas de evolucionar, ¿sí? El dinero, mira, el dinero ha sido un elemento limitante para muchos proyectos, pero ha sido limitante por la creencia. Pero creo que si se hace un uso inteligente de los recursos naturales en México, podremos estar en mejores condiciones. Hoy sale a relucir la infraestructura de los hospitales. Es momento ahorita de pensar el ingeniero en saber si los hospitales que están construidos han alcanzado su grado de vigencia para cuando se construyen. Si tú ves las clínicas, la mayoría de las clínicas del Seguro Social del ISSSTE son clínicas que fueron construidas desde hace 50, 60 años. Vamos viendo si la infraestructura que se está haciendo es vigente para el pleno 2020, ¿sí? Y no seguir repitiendo fórmulas de cocina. Es decir, el ingeniero en ocasiones pierde el sentido de reflexión y sigue haciendo cosas solamente repitiéndolas, las vamos repitiendo, ¿sí? Entonces, ahorita la recomendación es observar la naturaleza, preguntarnos si la forma en que se está administrando la tierra es la más adecuada y si no, ¿cuáles tú propondrías? Ahí en tu zona, ahí en tu región, no necesitas irte tan lejos, o sea, ahí en tu pueblo, en tu ciudad, en la urbanización en donde tú convives, empieza a observar el contexto y ve qué se puede mejorar de ese contexto. Y eso te va a empezar a abrir un mundo de oportunidades porque hoy vas a ir buscando qué se puede mejorar, qué podemos mejorar. Hay muchos procesos constructivos que todavía se tienen que mejorar bastante. Hay muchos usos que se pueden hacer de tantos recursos naturales para crear energía, para crear movimiento, para crear nuevos materiales de construcción. Hay muchísimo, pero hay que ir a donde está la fuente. Y la fuente de los recursos naturales de la vida es la naturaleza. Hay que estar cerca de ella. En ¿Alguna efecto, pregunta ingeniero, más? muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Algún comentario, por favor? Tenemos el grandioso ponente, ingeniero Ocampo, que nos apoya en este tema. Por favor, no traten de ser específicos en sus dudas, en sus preguntas, y las iremos resolviendo. Bueno, como dice, en efecto, los recursos naturales son, vaya, de suma importancia para los desarrollos y procesos constructivos que hemos desarrollado a lo largo de la carrera, ¿no? Hablamos del agua, o mencionaba usted el agua, es un recurso
disolvente universal, uno de los recursos más importantes del mundo, ¿no? Pero muchas veces hemos estado pues haciendo uso indebido de los recursos, ¿no? Usted a lo mejor dentro de su amplia experiencia nos podría comentar a lo mejor algunas estrategias para concientizar el desarrollo sustentable o el aprovechamiento sustentable de estos recursos, de qué manera a lo mejor podríamos evitar que estemos dañando al planeta, ¿no? Como menciona. Mira, creo yo que considero que nosotros no carecemos de recursos, carecemos de capacidades de administración de esos recursos. Hablando ahorita del agua, me acabas de comentar algo interesante. La mayoría de los municipios no cuentan con una planta de tratamiento, ¿sí? Las descargas residuales van directamente a los ríos y las barrancas que hay. Dicen, es que es carísimo mantener una planta de tratamiento. Ok. ¿Cuál es el reto entonces de la ingeniería? Crear sistemas de menor consumo de energía para que sea factible para los municipios instalar nuevas plantas de tratamiento. ¿Sí me explico? Entonces, una planta de tratamiento es cara. Es cara, definitivamente. Pero es cierto que también tenemos los recursos de la imaginación para desarrollar otro tipo de infraestructura. Por ejemplo, si tú ves una planta de purificación de agua, nada más, fíjate, qué interesante, ¿no? ¿Cómo crear una planta de purificación de agua? Nada más emulando, ¿sabes a qué parte del cuerpo? Al riñón. Sí, al riñón. ¿Qué parte del cuerpo se utilizó, por ejemplo, en el carro para utilizar para bombear la gasolina? El corazón. Entonces, regresando al tema de lo del agua, es que debemos de buscar ser mejores administradores del agua. ¿Sí? Hasta el momento no se ha encontrado la fórmula adecuada para poder convertir el agua del mar en agua dulce. Pero también no podemos descartar que algún día la van a encontrar quienes se estén dedicando a estudiar las propiedades del agua. Quizá en este momento alguien va a decir que ya hizo 1000 experimentos, pero recuerden lo que Einstein decía, fracasó 10,000 veces en encontrar la solución para su lámpara incandescente. Y cuando le dijeron que ya eran muchos fracasos, dice, es que estoy más cerca de encontrar la solución, y en efecto, en el número 10,000 fue que encontró la solución. Por aquí hay una pregunta que dice, a ver, sí, claro, pero es de suma importancia que la misma sociedad se involucre en el cambio. Sí, claro que sí. Sin embargo, creo que nosotros que estamos cerca como científicos y artistas somos los que debemos de empezar a poner en práctica que es nuestro campo en donde nos estamos desempeñando, ¿sí? Hoy, de verdad es que a veces uno como ingeniero dice, ¿qué puedo hacer ante esta pandemia del COVID? Pues lo único que te queda es, como no eres médico, lo único que te queda es empezar a ser obedientes y hacer un comportamiento civilizado con relación a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y también propagar dentro del seno familiar, seno organizacional, esas recomendaciones. Pero también en este momento hay que pensar, replantear si los edificios, si las clínicas de salud son las adecuadas el día de hoy que estamos viendo este brote de pandemia, y saber si es momento de replantear el tipo de construcciones que estamos haciendo. Atrevernos a desafiar, siquiera, digo, nadie te va a llegar a reclamar por qué estás pensando de una manera o de otra, ¿sí? Y empezar a replantear y empezar a reunirse, a hacer unos grupos de pensamiento y empezar a analizar sobre el status quo y el estatus hacia el que queremos evolucionar, hacia el que queremos ir, ¿sí? Claro. Aquí hay una, dice, usted mencionó que somos destructores. ¿En su experiencia ha tenido algún caso en que debe de destruir alguna parte de un ecosistema y qué hizo para equilibrar el problema? Pues sí me tocó alguna vez hacer algunos caminos en donde tuvimos que ir a sacar material para construir algunos terraplenes de unas carreteras, y en las cuales, pues sí, tuvimos que destruir. Mira, el término destruir viene del término de quitar el estado original en que estaban las cosas. Entonces,
tú bien, cuando vas a una casa, dices, vas a destruir una casa, no, ya nada más la demueles, una casa porque esa ya no estaba en su estado original, esa ya fue una transformación. En estado natural sí, los cerros los hicimos hacer. ¿Y qué hemos podido hacer para mitigar? Pues solamente la parte que nosotros desbordamos, le tuvimos que meter nuevamente vegetación al estado actual, al estado inicial y original en que estaba, le tuvimos que meter vegetación para poder restituir en parte lo que nos habían dejado, la forma en que habíamos dejado esa parte del cerro para hacer los cortes y utilizarlas nosotros como los terraplenes. Por eso es que dije que somos destructores, en efecto. Luego dice, ¿hasta qué nivel aceptaría la sociedad en el mercado mexicano para utilizar materiales reciclados? Es un tema, miren, si algo se resiste la sociedad es al cambio, definitivamente. Ahorita lo estamos viendo. Bueno, creo que tuvimos por ahí algún inconveniente. Creo que el ingeniero perdió la conexión. Esperemos que se vuelva a conectar. Ok, muchísimas gracias. Bueno, seguimos teniendo algunas preguntas, algunas dudas. Un momento en lo que el ingeniero se reactiva. Bueno, en efecto, como comenta, ¿no? Ya está de vuelta. Ingeniero, lo escuchamos. Como se interrumpe la comunicación. Tiene el micrófono apagado. ¿Listo? Listo, ingeniero, lo escuchamos. Gracias. Listo. Bueno, entonces comentábamos que ante esta situación del COVID, ahorita nosotros que hay que replantearnos, ver qué tipo de infraestructura tenemos en nuestros hospitales. Pero regresando a la pregunta que habían hecho por ahí, ¿hasta qué punto la sociedad puede aceptar nuevos procesos de construcción? Mira, sin lugar a duda, si nosotros le ofrecemos al mercado algo, yo construyo vivienda, por ejemplo, a mí me revisa una verificadora. Esa verificadora tiene que dar el visto bueno para que sea habitable. Si nosotros logramos hacer que nuestros nuevos procesos constructivos y nuevos materiales que utilicemos en la industria de la vivienda, que es un detonante del desarrollo económico, sin lugar a dudas, y mejora la parte económica, sin lugar a dudas va a ser aceptado en el mercado. ¿Sí? Va a ser aceptado porque al final de cuentas la gente, la mayoría de nuestros conciudadanos buscan siempre tener acceso a condiciones que estén al alcance de la economía que ellos tienen. Entonces, no perdamos de vista que estamos trabajando para ellos, para la sociedad. Sí, no perdamos de vista. Si nosotros al final de cuentas somos hasta filósofos en el momento en que decidimos serlo. O sea, también se vale ser idealista en un determinado momento de la vida. No le puedes exigir a alguien de repente que ya sea idealista y que piense como tú, porque entonces ya no va a haber riqueza, ya no va a haber evolución. Si todos los estudiantes de ingeniería civil pensaran igual, yo ya no estudiaba ahí, cara. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar nuevos modelos de pensamiento. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está nuestra riqueza? Nuestra riqueza está en nuestra irrupción para pensar de manera distinta. ¿Sí? ¿Y por qué en vez de hacer casas tan grandes, hacemos una en donde se puede interactuar más la sociedad? Puede interactuar más. ¿Por qué no mejor derribar esos muros que tanto dividen a las personas
que sí te da un espacio de privacidad y otras cosas, pero ¿por qué no pensar en hacer las cosas distintas? ¿Por qué no crear nuevos materiales para hacer caminos distintos? ¿Sí? ¿Por qué no hacer otro tipo de infraestructura? ¿Por qué no atrevernos a, a poder hacer algo distinto? ¿Sí? Entonces, esa es la esencia de esto. Que no nos olvidemos que somos científicos y somos artistas. ¿Sí? Y que cada uno de nosotros tiene la capacidad innata para explorar dentro de sí mismo muchas de las inquietudes que tiene. Pero también hay que revisar qué nos dice la historia. Si tú lees la personalidad de un Einstein, de un Eiffel, el que hizo la Torre Eiffel, él se apoyó en el fémur para poder hacer una torre, imagínate. Toda la maquinaria de construcción está emulada del cuerpo humano. Tú agarras que la denominada manita de chango y te mueve la tierra, ¿sí? ¿Ves algo, movimiento, ahorita que hago con mi mano, parecido a cómo se mueve una excavadora? ¿Sí? Entonces, las respuestas las tenemos ahí muy cerca de nosotros, ¿sí? Pero definitivamente hay un letargo intelectual, hay un letargo del arte y hay un letargo de la ciencia, ¿sí? Entonces, ahí está la invitación abierta a una carrera que siempre, de verdad que la ingeniería civil, yo estoy enamorado de la ingeniería civil porque en la ingeniería civil nunca haces lo mismo. No hay un proyecto igual. Siempre te estás enfrentando a cosas distintas, ¿sí? En cosas distintas se va apoyando. Fíjate que hay una pregunta interesante que, como les dije, Einstein decía que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Hay una pregunta ahí que dice, por favor, ¿me ayuda a leerla, maestro? Claro que sí, dice, ¿en qué cree que se apoyó o inspiró el ingeniero Heberto Castillo en su diseño de tridilosas? Fíjate, ahorita que comenta eso, en este momento no puedo darle la respuesta, ¿sí? Pero me pongo a investigar y la voy a encontrar, lógicamente. Si él no las puede compartir, adelante, ¿sí? Porque al final de cuentas se está emulando la naturaleza. Todo es una emulación de la naturaleza. El primer puente fue producto de un tronco que se cayó y cayó de extremo a extremo en un río. Fue cuando las primeras civilizaciones empezaban a cruzar por esos puntos. Entonces, una vez que vieron un tronco, empezaron ellos a tirar los troncos en donde había dificultades para cruzar. De ahí nos inspiramos nosotros para hacer los puentes y la evolución que ha venido hasta el día de hoy. La historia así lo marca, ¿sí? Imagínate los túneles que se construyen para la línea del metro, las líneas del metro de la Ciudad de México. Los túneles, o ya hay túneles en muchas autopistas del país. ¿En qué animal creen que se inspiraron? En el topo, el que hace sus túneles. Es decir, el hombre empieza a observar cómo se comporta la naturaleza y nomás lo que hacemos es emularla, ¿sí? Seguirla. Eso hace el científico. Y ya el artista utiliza esos conocimientos que le proporciona el científico para plasmar una obra de arte. O en el ingeniero se convierte en científico y en artista, ¿sí? De manera simultánea, ¿sí? Entonces, son muy interesantes todo esto. A ver, permíteme tantito, pero aquí Claro que sí. tenemos al alcance algo interesante que no sé si lo podemos ver, pero en relación a la pregunta, ah,
Sí, sí, dice que fue inventada por Heberto Castillo en 1966, ¿sí? No sé si nuestro compañero, aquí no percibo yo en qué se inspiró, tendré yo que reflexionar un poquito, ¿sí? Para poder, para poder indagar en relación a la inspiración que utilizó el ingeniero Alberto Castillo, gran ponente de la ingeniería civil en México, pero también un luchador social incansable, ¿eh? Obviamente. Así es. Así es, pues es un tema muy amplio, ingeniero. La verdad es que la naturaleza, como siempre, nos brinda herramientas y pues desde el principio, desde el comienzo de nuestra era, hemos estado en constante observación. Entonces, la verdad es que es un tema muy, muy interesante, Es un muy tema amplio. muy amplio y sobre todo, ¿sabes qué es interesante? Que no tiene una respuesta sola. No tiene una sola respuesta. Por ejemplo, la pregunta que dejé abierta y que la voy a dejar abierta es si los recursos naturales son finitos o son infinitos. De bote pronto, ¿tú qué me responderías? Que le digo, son infinitos, todo es un ciclo, pero depende de la medida en cómo los vayamos administrando, como Entonces comentaba. ahí decía, como decía Facundo Cabral, no es bueno ni malo, todo es relativo, Claro, ¿verdad? así La es. ley de Einstein también, la relatividad. Entonces, pero vamos, fíjate, yo escuché tristemente, les voy a decir, de un ingeniero hace como antes de que llegara la pandemia, saliendo de un foro, comentaba él que había muy poca inversión en la ingeniería civil. Y me dice, creo que es momento de decirle a los muchachos que ya no estudien ingeniería civil. Fíjate, ¿eh? Y siendo un ingeniero civil, una persona de unos 75 años, creo que dejó de lado él que precisamente cuando los países están en crisis es cuando se requiere más ingenio. ¿Estás de acuerdo? En efecto, Entonces, es cuando requerimos más ingenio. así es, ingeniero. Entonces, Pues, sí, perdón. adelante. Entonces, señores, cada niño que existe en México va a necesitar alimento, ropa, vivienda, escuela, hospital, canchas deportivas, áreas de esparcimiento, puentes, caminos para sus carros, para sus hijos, para sus nietos. O sea, la ingeniería tiene un trabajo por delante tan infinito como la existencia del universo. ¿Sí? Con eso Excelente concluyo. frase. Muchísimas gracias, ingeniero Enrique. La verdad es que ha sido un honor tenerlo compartiéndonos parte de su experiencia y su conocimiento. La verdad es que ha sido usted muy, muy importante para sumar a la carrera de Ingeniería Civil. El Instituto Tecnológico de Iztapalapa, el TEC Nacional de México y todos aquí presentes, pues la verdad es que agradecemos el tiempo que nos haya dedicado unos instantes para un tema muy, muy importante y relevante dentro de la ingeniería civil. Eh, Estamos por iniciar un nuevo semestre, estamos por abrir un nuevo semestre. Como dice, es una situación un poquito complicada, pero la ingeniería siempre va a estar en todos los ámbitos que voltemos a ver, siempre la ingeniería va a estar ahí, ¿no? Entonces, pues ya estamos casi a finales de semestre y vamos a comenzar ya en agosto. Entonces, pues bienvenidos al campus de Iztapalapa 3 y nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento. Eh, la verdad es que nos complace tenerlo en este ámbito. Muchísimas gracias, ingeniero. Eh, Director, no sé si está por ahí, se encuentra el Layo, perdón. Creo salió. Ok. Sergio, pues gracias. Yo les dice, dice, ¿cómo afecta esta epidemia a las empresas constructoras con respecto a los presupuestos de obras? Pues mira, es bien difícil en este momento hacer una evaluación económica inmediata. Sin embargo, en efecto, sí hay proyectos que van a parar, van a dejarse de hacer, pero creo que aquí juegan un papel muy interesante los colegios de ingenieros civiles, las asociaciones de ingenieros civiles que hay
esparcidas por todo el país para que hagan propuestas. Yo creo que, o sea, no. O sea, tú llevas una propuesta para que la hagan realidad. Tú llevas la idea. Mira, yo te puedo decir, Sergio, y a los que todavía nos están escuchando, que mucha gente, y yo lo vivo porque soy empresario también, dice, quiero poner un negocio, pero no tengo dinero. ¿Y cuál es tu idea? No, pues no la tengo hasta que tenga el dinero. ¿No estamos poniendo delante la carreta de los caballos? Creo que sí. Pues tenemos que voltear las cosas. Hay gente que dice, no, es que estoy en crisis. ¿Cuál crisis? Pues la crisis, hay una crisis que esa va a ser permanente para muchos. ¿Y sabes cuál va a ser la crisis? Del letargo, de la flojera mental. Esa sí es una crisis. Y que muchos nunca van a salir, pero yo espero que después de todo esto, nos esté incitando a que salgamos. Entonces, ¿cómo afecta a los presupuestos? En efecto, ahorita hubo una fluctuación del dólar, sí se ven afectados en una escalada de precios el acero, el cemento, pero no muy significativo, ¿eh? El costo del peso frente al dólar ha ido recuperando terreno y por lo que se ve ya se va a mantener por ahí en esos niveles de 24 pesos, ¿sí? Entonces, creo y también considero mi apreciación que posiblemente el gobierno también, sí, en efecto, tiene que impulsar algunas políticas que sí fomenten también el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la industria de la construcción, definitivamente. Dice, ingeniero, buenas tardes, soy del Tecnológico de Zacatepec y me encantaría que pudiera llevar esta plática a esa sede, su casa de estudio. Muchas gracias, Arturo. Gracias porque soy orgullosamente egresado del Tecnológico de Zacatepec y con todo gusto, ahora que las condiciones se puedan propicias para esto, si podemos hacerlo en línea también, Arturo, se los ofrezco con todo gusto desde nuestra plataforma también para que lo puedan tener esta charla con sus compañeros y mejor cuando ya tengamos que estar por allá personalmente, ya le entramos a unos temas alineados a esto, pero más candentes. Luego dice una pregunta, ingeniero Campo, ¿qué aptitudes debe tener un ingeniero innovador en la obra civil? Saludos, mejorar. La primera aptitud es la excelencia. ¿Excelencia qué es, compañeros? No es nada de fuera del alcance, ¿eh? La excelencia es hacer algo mejor de lo que está hecho. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Sí? Esa pregunta háztela siempre. ¿Cómo puedo mejorar algo? Entonces, en la medida que tú vayas, ¿cómo puedo mejorar algo? ¿Cómo puedo hacer que el acero que se traslada de tan grandes distancias, híjole, tenga un menor costo? No sé, a lo mejor puedes crear otras cadenas productivas, otras cadenas de valor, pero aquí la más importante es cómo puedo mejorar el precio de esta vivienda, cómo puedo mejorar la calidad de esta vivienda, cómo puede ser más confortable esta vivienda en la zona. Por ejemplo, nosotros vivimos en una zona de calor inmenso, aquí en la zona sur del estado de Morelos, y pues tenemos que utilizar, por ejemplo, aquí muy común la vigueta y la bovedilla, ¿sí? Que es muy común en varios lados del país, en algunos no tanto, pero la utilizamos porque las temperaturas logra mantenerlas, si bien es cierto no te va a dar aire acondicionado, pero ya son más tolerables. Entonces la innovación parte de decir cómo puedo mejorar. Y una aptitud es la excelencia. Lo que hagas, hazlo excelente. Sí, lo que hagas, algo excelente. Tú, por ejemplo, los compañeros, dicen, oye, estoy llevando la materia de estática. Ok. Ingeniero, ¿en dónde vamos a aplicar estática? ¿En dónde vamos a aplicar la materia de carreteras? Ahora, ¿cómo estos conocimientos los puedo ver plasmados en un arte? ¿Sí? Y ese deseo de conocer. Pongan a trabajar su mente. Pongan a trabajar su mente. Y siempre van a estar ocupados. No les va a dar tiempo de pensar que si hay escasez, que no hay chamba. No. De verdad, pongan a trabajar su mente y siempre van a estar ocupados. En algo valioso. Aportando. Sí, mejorando. Utilizando esa innovación. Sí. Adelante, Okay, tiene una pregunta y si no, ahí viene. Gracias, ingeniero Campo. Muy interesante su ponencia. Muchas gracias, ingeniero Campo. Gracias, Cristino. Gracias, Orbelín. Gracias por sus saludos y por sus reconocimientos que nos incitan a buscar algo
que con mucha cordialidad, y es un honor que me hayan invitado los compañeros del Tecnológico Iztapalapa 3, y aquí seguiría a disposición para poder seguir ampliando en el tema que hoy nos ocupa, la ciencia y el arte del ingeniero civil. Mis queridos científicos y artistas, tenemos mucha chamba por delante. Así es. Pues muchísimas gracias a todos los que participaron en este webinar. A lo largo de la semana estaremos teniendo otras conferencias magistrales de la misma índole y de otras carreras también. Y los invitamos a que participen. Ingeniero Ocampo, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento. Y bueno, pues si me permiten, daremos por concluida este evento. Y pues muchísimas gracias a todos por su participación. Estaremos pronto con ustedes de nuevo. Adelante y que tengan muy bonita tarde todos mis amigos que hoy pudieron estar aquí con nosotros. Gracias y saludos para el maestro Nino. ¿Sí? Más un fuerte abrazo, un saludo y un abrazo a todo el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.